bueno, el voltaje AC que quieres obtener es de una frecuencia distinta a la frecuencia inicial, ¿no? Normalmente eh, un submúltiplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco con esta gráfica, creo que está un poco más claro, dependiendo, ¿no? Si estamos en AC o en DC. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en AC, estamos aquí en les... Un ratito, a ver. Ya. Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos acá. Si estamos en corriente alterna y vas a pasar a corriente continua, entonces lo que haces es rectificar, ¿no? Entonces haces la conversión de AC a DC. Que esa es la primera, bueno, es la más básica, es la que vamos a empezar revisando, ¿sí? La rectificación. Después tenemos la parte de ciclo convertidor, está por acá, ¿no? En caso que hiciéramos conversión de AC a DC. Entonces aquí jugamos sobre todo con la frecuencia, ¿no? Después, en el caso de los elevadores, reductores o troceadores, troceadores es una forma en español de decirle a chopper, ¿no? Un circuito chopper. Entonces aquí estaríamos en este punto de acá, ¿no? Convertidor de DC a DC. DC a DC. Este sería de AC a AC. Y el de abajo sería, pues, con la dirección que tenemos ahí, sería un circuito de DC a AC, ¿no? Que es un circuito inversor. Ahora, cada uno tiene sus aplicaciones. De hecho, ya entiendo que muchos ya los utilizamos en la vida diaria, por ejemplo, como los circuitos rectificadores, ¿no? Para fuentes de alimentación DC, como, por ejemplo, cargadores de baterías, ¿no? Para el teléfono, por ejemplo, utilizamos un rectificador chiquitito. Después, circuitos inversores se utiliza, por ejemplo, en instalaciones de paneles solares para poder obtener una tensión de corriente alterna a partir de un voltaje de batería de 12 voltios. Circuitos troceadores reguladores de DC, bueno, también se utiliza bastante para adaptaciones para dispositivos de DC. Cuando tienes un voltaje en DC y quieres jugar con otro voltaje DC, bueno, se puede trabajar con eso. Y los cicloconvertidores, si mal no recuerdo, se utilizan en algunos equipos mineros. Me parece que los aplican para los molinos, pero no estoy del todo seguro. Me parece haberlo escuchado ahí. Sí, eso es, digamos que de todas estas es la más poco frecuente, ¿no? Por eso es la que de repente no la vamos a revisar tan de detalle, ¿no? Entonces, más o menos es algo así, ¿no? En el caso de la fuente 1, si fuera alterna, una conversión de AC a AC, por ejemplo, para poder alimentar un motor monofásico, trifásico, si quieres algún ajuste ahí, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, haces una conversión de AC a DC, podrías, por ejemplo, hacer esa conversión, una vez que la tienes en DC, podrías, si quieres, aumentar el voltaje de DC o reducir el voltaje de DC, ¿no? O sea, la idea es que la salida de un convertidor se puede utilizar como la entrada para otro convertidor, que es lo que ocurre en algunos dispositivos como laboradores de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Y que sería el caso de, por ejemplo, utilizar un convertidor, por ejemplo, de estos de acá. Vamos a ver, digamos, este aquí. Si tomas energía trifásica, le conviertes de AC a DC, y luego utilizas un inversor para convertirlo de DC a AC de frecuencia variable, ¿no? Ese es precisamente el diagrama de bloques de un convertidor. Pero hay muchas formas de poder aplicar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener un circuito regulador de voltaje, ¿sí? Que esto lo utilizamos mucho para convertidores DC a DC, por ejemplo. Amplificadores de potencia, cuando quieres amplificar bastante voltaje, corrientes. Se utiliza en los convertidores también bastante los switches, ¿sí? O interruptores, pero de tipo electrónico, ¿no? Habíamos hablado en la sesión anterior que podemos tener interruptores no controlados como un diodo o controlados como un tiristor. Entonces, dependiendo de o transistores o MOSFETs, ¿no? BJTs también pueden funcionar como switches. En el caso de, bueno, también puedes utilizar rectificación con diodos, ¿sí? También se puede hacer eso, que ya lo vamos a ver. Son, bueno, frecuencias fijas, ¿no? Tensiones fijas más o menos. ACDC, bueno, convertidor ACDC, podría ser un rectificador controlado, por ejemplo, ¿no? De AC a AC, bueno, un convertidor, como vimos, y así, ¿no? Entonces, básicamente son las configuraciones típicas, ¿no? Que son principalmente 4. Entonces, veamos rápidamente la primera, conversión de AC a AC. Entonces, sería un ciclo convertidor o ciclo inversor, ¿no?
Entonces, en este dispositivo van a ingresar o va a ingresar una onda eléctrica de amplitud y frecuencia que suele ser fija y la amplitud y frecuencia de la salida posiblemente variables, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Entonces, ese circuito convierte un voltaje AC a otro voltaje AC a la misma frecuencia. Entonces, se conoce como chopper AC. Em, Por ejemplo, si quisieras controlar un motor de tracción de AC, podrías utilizar, ¿no? Es un ciclo convertidor. Y en este caso la potencia es muy elevada, del orden de los megawatts, ¿no? En este caso se utilizan SCRs para este tipo de aplicaciones. Además, también hay cicloconvertidores de baja potencia para motores AC pequeños. Bueno, de repente no son tan comerciales o no tan conocidos, pero sí podría ser. Técnicamente es totalmente viable. Se utilizaría en este caso a pequeños triacs en vez de SCRs, ¿no? Un poco ahí para repasar. El DIAC es un diodo bidireccional para corriente alterna. Solo que la particularidad está en que el DIAC tiene un voltaje de polarización directa un poco más alto que un diodo convencional, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en corriente directa, un diodo normal en 0.7 silicio ya está activándose, pero un DIAC puede ser mucho más que eso, ¿no? Un TRIAC también, puede ser 30 voltios, por ejemplo, ¿no? El TRIAC es ya, bueno, controlado, ¿no? ¿Sí? Es es como un DIAC pero controlado. Y bueno, el SCR solo conduce electricidad en una dirección, ¿no? Es básicamente como una especie de diodo controlado, ¿no? Entonces, en este caso, el TRIAC y el SCR también tienen tres terminales, ¿sí? El ánodo, el cátodo y la compuerta, ¿no? Ahora, vamos a revisar algunas formas de onda de lo que estamos hablando, por ejemplo. Aquí tendríamos un TRIAC, en este caso, el dispositivo que tiene ahí la parte superior del circuito es un TRIAC, este acá. Y en este dispositivo, bueno, activas el TRIAC suministrándole una tensión ahí a la compuerta para que pueda empezar a conducir. Entonces le ingresa una señal senoidal, por ejemplo, ¿no? VM seno de omega t. En la medida que tengas un gate, que es la compuerta G activada, vas a poder hacer pasar parte de la onda que está ingresando, ¿no? Sí, entonces aquí aparece un concepto que es el concepto del ángulo de disparo, ¿no? Que es este ángulo alfa, que dependerá del momento en el que la compuerta es accionada. Entonces, cuando alfa es cero, estás en este punto. Entonces ahí lo que quieres es que la onda circule, bueno, toda la onda o el semiciclo positivo pase, ¿no? En su totalidad. Y normalmente lo que ocurre aquí es que el ángulo de disparo se respeta para un sentido y para el otro en un periodo, ¿no? Y ya si poco a poco si quieres modificar esto, ya se aplica para los dos semiciclos, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, a medida que alfa va aumentando, la señal empieza a conducir cada vez una porción menor, es decir, el TRIAC conduce menos porción de la onda, y por lo tanto el valor eficaz de esta onda también va a caer. Sí, esto es importante. Entonces, ahí tenemos el ángulo de disparo. Ahora, en el caso de convertidores AC/DC, estos dispositivos son convertidores de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Pueden ser clasificados básicamente como dos tipos, ¿no? Los no controlados y los rectificadores controlados. En el caso de los no controlados utilizan diodos, como ya lo vimos, y controlados usan SCRs, ¿no? Típicamente tiristores. En circuitos semicontrolados también puedes utilizar los dos, ¿no? Dependiendo. Lógicamente, claro, si tienes la posibilidad de controlar el ángulo de disparo, como ya lo vimos, te abre una serie de posibilidades en torno a la funcionalidad, pero también hay que tener en consideración de que un circuito controlado es más complejo, porque requiere que tengas un circuito de disparo dedicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizas lógica o un circuito analógico para el disparo, tienes que, por ejemplo, hacer un circuito detector de cruce por cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si volvemos a este caso y tú quieres empezar o quieres controlar esto, es conveniente tener identificados estos puntos, ¿no? Los puntos donde la onda es cero, porque a partir de ahí se cuenta un tiempo o un retraso y puedes darle el momento al gate o ser voltaje,
Se lo hace este tiempo que aparece acá, ¿no? Este tiempo T, digamos. Entonces, hay circuitos detectores de cruce por cero que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, hay un circuito con optoacoplador y un transistor, ¿no? Que se suele utilizar para hacer esta maniobra, ¿no? Y te produce una tensión por cada cruce con cero. Y se puede utilizar eso, por ejemplo, si quieres de repente trabajar directamente con algún operacional o con algún Arduino, un microcontrolador, lo que fuera, ¿no? Entonces es un poquito más complejo, pero es un poco más flexible también. De hecho, la parte de Arduino entiendo que ustedes lo van a ver todavía en el módulo, no sé si es el tercero o el cuarto, a ver, voy a revisarlo acá. Eh, Mejor dicho, a ver si es en la parte en el siguiente módulo, ¿no? La programación con microcontrolador. Me imagino que ahí van a tocar también estos temas de programación mucho más. Y bueno, con eso se hacen los arreglos controlados, ¿no? Bueno, unos ejemplos de rectificadores, de hecho hay bastantes diseños, por eso vamos a revisar esto con calma, bastante calma. Dependiendo si son controlados o semicontrolados, o si son monofásicos, es decir, entrada monofásica o entrada trifásica, o dependiendo de la cantidad de diodos en la salida, si son de 3 pulsos, o si son 6 pulsos, o si son 12 pulsos, que es otro escenario un poco más complejo, ¿no? Entonces también hay esas posibilidades, ¿no? Entonces, tanto para no controlado como para controlado, ¿no? Hay todas las variantes. Entonces, hay una gran cantidad de combinaciones posibles. Pero uno, por ejemplo, que se usa muchísimo en fuentes de alimentación es el puente rectificador no controlado en configuración puente, ¿no? Sí, con 4 diodos, ¿no? Como algunos ya lo están haciendo en el laboratorio, ¿no? O también el de los 2 diodos simplemente, ¿no? Entonces, en el caso de un rectificador no controlado de media onda, tenemos esto, ¿no? El diodo se polariza directamente para el semiciclo positivo y es por eso que tenemos en esta porción de la onda la salida pasa con normalidad, ¿no? Bueno, teóricamente, porque en realidad, como ustedes saben, necesitas un voltaje de polarización para que la onda pueda pasar. Entonces, si le hiciéramos un zoom a esta configuración o este circuito, vamos a obtener más bien una onda algo así, ¿no? Si nuestra onda de voltaje fuera la onda que está un poquito más arriba, la onda de salida sería más o menos así, con un pequeño offset de 0.7 voltios, ¿no? Teóricos. Y bueno, para el caso en el que tenemos el semiciclo negativo y la corriente intenta venir de esta forma, la corriente convencional, entonces el diodo va a bloquear, se va a polarizar inversamente, no va a haber corriente, por lo tanto no vamos a tener señal de salida, ¿no? Y bueno, eso se va a repetir constantemente, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces solamente rectificamos la mitad de la onda, lo cual no resulta ser del todo muy eficiente porque estamos desperdiciando la mitad de la onda, ¿no? Entonces estamos como que solamente un 50%. Entonces, por eso este circuito está bueno como para conocer el fenómeno, para estudiarlo, pero en un sentido práctico, en una aplicación real, esto probablemente no lo vamos a encontrar, ¿no? Salvo que quisieras tener un circuito muy sencillo y quisieras controlar la onda de AC de esta forma, ¿no? Por ejemplo, me parece haberlo visto en algún momento en alguna licuadora, de esas que tienen diferentes velocidades, que tenían de repente un par de oditos, podría ser un arreglo para rectificar un poco, ¿no? Y tener solamente una porción de la señal, podría ser, ¿sí? Pero en general no se suele encontrar tanto esto, ¿no? Más bien la que se encuentra es la que trabaja con la onda completa. Entonces, en este caso, el rectificador controlado de media onda tiene igual, es similar a la anterior, que es el no controlado, solo que ahora tienes un tiristor en vez de tener un diodo, ¿no? Y la idea es que ahora lo que puedes hacer es tú decidir por medio de la tensión de disparo o el trigger, decidir el ángulo de disparo que vas a trabajar, es decir, el momento en que le vas a mandar este pulsito. Sí, ahora este pulso normalmente tiene un voltaje o un valor de tensión que debe empatarse adecuadamente con el tiristor que vas a usar, porque hay voltajes de disparo mínimos que recién a partir de ese valor de tensión, a partir de ese umbral, el tiristor lo detecta como una señal de control, entonces recién a partir de ahí puede funcionar. Y podemos trabajar con eso, ¿no? Y podemos controlar así el ángulo de disparo alfa, ¿no? Entonces es bastante más flexible, pero nuevamente, ¿no? Hay que tener cuidado de que esto requiere un circuito adicional, es más complejo, puede ser más costoso también y ocupa más espacio, ¿no? Ahora, en el caso de rectificador no controlado de media o de onda completa, mejor dicho, en este caso tenemos una variante que es la más sencilla,
que es la versión de 2 diodos con punto intermedio en transformador. Entonces, ¿qué sucede? De que tú tienes una onda sinusoidal acá, en la entrada, y tienes en este devanado una onda que está así, y tienes acá una onda que está invertida, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con la primera porción de la onda, o sea, la parte de arriba, el positivo, viene por acá, ¿no? Es decir, en el primer semiciclo, el negativo va a intentar hacer esto. Entonces, este diodo va a bloquear, por lo cual toda esta rama desaparece. Entonces, como que esto no existiera, ¿no? Y el positivo de acá arriba va a polarizar el diodo y va a la carga y la excita, ¿no? Entonces tienes ahí la tensión que aparece en esta porción de aquí, ¿no? En el semiciclo positivo. Y luego, cuando tenemos el semiciclo negativo, va a pasar lo contrario, ¿no? Va a pasar lo contrario. Vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos el semiciclo negativo acá. Y más bien acá arriba, ahora la corriente va a intentar hacer esto, el diodo va a bloquear, entonces todo esto se anula, no existe. Y en el semiciclo, en el segundo de esta parte, la corriente viene así y viene por acá. Y va a energizar el resistor generando la misma diferencia de potencial, ¿no? Como ingresa por arriba, el positivo para el resistor es así. Y bueno, dar la vuelta a través de la derivación central del transformador de punto medio. Entonces tenemos que estamos rectificando, aprovechando ya ahora toda la onda, ¿no? Entonces eso es mucho más eficiente que lo anterior, ¿no? La única restricción que tenemos con este diseño es pues que necesitamos trabajar sí o sí con un transformador de punto medio, ¿no? Y que bueno, estamos limitados en este caso, ¿no? A una tensión monofásica. Entonces, pero si no requieres hacer mayor cosa y eso es todo lo que requieres, pues puedes trabajar así, ¿no? Ahora tenemos también, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tú pones una carga inductiva. Hay un fenómeno bien curioso porque si tú conectaras simplemente un resistor, tendríamos la forma de onda que tenemos ahí a la derecha, ¿no? La onda azul, ¿sí? Obteniendo un voltaje rectificado, que si bien es cierto, no es perfecto, perfectamente recto o en corriente directa como quisiéramos, ya es un primer acercamiento que una vez que ya se le ponga en esta parte de acá un capacitor, ¿sí? Para reducir el rizado, entonces vamos a tener algo por acá de esta forma, ¿no? Esto se va a redibujar así. Y va a ser mucho mejor, ¿no? Y en el momento en que tú luego le pongas, por ejemplo, un circuito regulador, ¿sí? Para tener ahí a la salida un sistema un poco mejor, entonces lo que vas a obtener es más bien una línea recta, así, por debajo de ese rizado, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque esos reguladores eh, te permiten poder tener un voltaje fijo, incluso si es que tuvieras oscilaciones en el bueno, en la entrada, ¿no? De tensión. O sea, si por ejemplo tuvieras un incremento en el voltaje, el regulador es quien va a aguantar, ¿no? Va a ser como el chaleco antibalas. Entonces igual va a mitigar un poco eso, ¿no? Claro, si tuvieras una caída de tensión, el condensador te va a aguantar un poquito, pero si la caída es muy constante o muy permanente, ya va a llegar un momento en que simplemente la tensión de salida va a caer bastante, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? Ahora, si tú trabajaras con una carga inductiva como esta, por ejemplo, y que de hecho es muy común cuando trabajamos con motores DC, por ejemplo, tienes una tensión AC, ¿no? Entonces, en este caso, la tensión viene así. Analizamos la primera mitad de la onda, que es el momento en el que el diodo se va a polarizar de forma directa con la corriente. Y entonces viene por acá, ¿no? En este momento, esto se energiza de esta forma. Sabemos que la corriente ingresa por el más en dispositivos pasivos. Y bueno, da la vuelta y todo con normalidad, ¿no? Y en el momento más bien que ocurre que la onda trabaja con el semiciclo negativo, entonces lo que va a ocurrir es de que ahora más bien esto va a intentar circular al revés y el diodo va a bloquear. Y esto puede ser un problema porque el inductor, cuando pierde energía que ingresa, eh, o más bien dicho, cuando ingresa energía en el primer semiciclo del diodo, el inductor va a almacenar energía en forma de campo magnético que luego va a intentar entregar al circuito. En ese momento lo que pasa con el inductor es que el campo magnético colapsa y más bien la polaridad se va a invertir
y se va a convertir así. Y el diodo, o perdón, el inductor va a intentar mandar una corriente que va a seguir el mismo sentido de la corriente que lo excitó. Solamente que cuando no tienes donde descargarlo, esto puede ser problemático porque puedes dañar algunos componentes al daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se le coloca un diodito en paralelo, ¿no? Que es este diodo que tenemos acá, que es el diodo volante, o en inglés lo conocen como diodo freewheel, ¿no? Freewheeling diodes. Entonces, lo que pasa es que cuando el inductor quiera funcionar como una fuente de alimentación en ese semiciclo negativo, entonces la corriente va a hacer este recorrido, ¿no? Y se va a armar un circuito así. Entonces, como tienes un resistor R, esta energía que te va a proporcionar el inductor se va a disipar en forma de calor al cabo de unos cuantos segundos probablemente y luego ya no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esa es la idea del diodo en rueda libre, ¿no? El diodo freewheel. Y si se habrán dado cuenta en algunos circuitos de potencia, si lo han llegado a revisar, se suele colocar un diodo de estos en paralelo a algunos componentes sensibles como IGBTs, por ejemplo, ¿no? De hecho, algunos de ustedes, me acuerdo que en el laboratorio la semana pasada yo le comenté, ¿y este diodo qué hace? ¿No? Y me dijo, no sabía, no tenía muy claro. Pero esa es la idea, ¿no? Que tienes este diodo para poder proteger ante ese momento, ¿no? En el que el inductor trata de conducir energía. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que tenemos la gráfica, ¿no? De cómo esto funciona, pero es la misma idea, ¿no? Pues a pesar de que la tensión pues, de la fuente de alimentación no llegue en el semiciclo negativo en su totalidad a R, igual la carga va a tener una corriente por cierto momento porque va a ser una corriente que el inductor le va a proporcionar, ¿no? Entonces digamos que a pesar de no tener esa tensión, igual hay una corriente, ¿no? Entonces es importante. Por eso vemos que se menciona, ¿no? Que BL está en cero en este tramo de acá. Y a pesar de ello, tenemos una intensidad, ¿no? Propio del inductor. Entonces, ese es el fenómeno del diodo en rueda libre. Ahora, otras configuraciones de convertidor o rectificador controlado trifásico incluyen también la utilización de transformadores, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un transformador primario en delta y un secundario en estrella, entonces podrías tener un rectificador no controlado con 6 diodos, sí, que también se puede utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, si tú colocas esta configuración así, la onda de salida va a ser más o menos como la que tenemos ahí a la derecha, ¿no? Entonces, algo bien importante de recordar aquí en la parte de los circuitos trifásicos es que si tú tienes un circuito monofásico, por ejemplo, la onda de alimentación viene así. Entonces, ¿qué pasa? Tienes bastantes momentos de la onda, ¿sí? Donde, por ejemplo, tienes todo este espacio al positivo o todo este espacio al negativo, donde tienes una especie de hueco. O sea, son espacios donde, digamos que no tienes energía, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, cuando tienes energía trifásica, esos espacios se llenan con las otras dos fases, ¿no? El trifásico, de modo que te queda como lo tenemos aquí en la imagen, ¿no? Sí, recordando ahí que, bueno, ahí tenemos el voltaje pico, ¿no? Raíz de 3 por Vm. Y tenemos diferentes momentos de activación para estos diodos debido al desfase propio de cada onda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que en un primer momento vas a tener los diodos 5 y 6 funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes este diodo activado porque la corriente va a venir así. Va a venir por acá, por ejemplo. Y el diodo 6, ¿no? Entonces va a regresar por acá la energía. Entonces tiene más o menos algo así, ¿no? Y en otro momento vas a tener solamente 6 y 1. Y así van a ir conmutándose uno a uno todas las configuraciones, ¿no? De los diodos, dependiendo de cómo esté el trifásico, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a lograr? Que eh, tengas a la salida activación y desactivación de los diodos de forma no controlada, porque tú no estás suministrando ningún voltaje controlando los diodos, no se puede, obviamente.
pero en la salida vas a tener esta forma de onda que tiene como estos pequeños piquitos, ¿no? O sea, como estas curvitas, este rizo, ¿no? Y fijémonos que en este caso, ¿cuántos de estos tenemos? Son 6. Son 6 de estas curvas, ¿no? Que en realidad no le llamamos curvas, le llamamos pulsos. Y como son 6 pulsos en un periodo de 2pi, decimos que este es un rectificador de 6 pulsos, que se empata con la idea de que tienes 6 diodos, ¿no? Entonces por ahí dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo le pongo 6 diodos más en otra configuración? Bueno, ahí lo que puedes lograr es un rectificador de 12 pulsos, que ya veremos más adelante, ¿no? Bueno, este es un circuito de medio puente, o perdón, mejor dicho, de onda, un circuito rectificador de onda completa con dos tiristores en configuración de transformador con derivación media, ¿no? Parecido a lo que vimos hace un rato, solamente que ahora podemos jugar con el ángulo de disparo y tenemos un poco más de flexibilidad sobre la porción de la onda que vamos a suministrar a la carga. Pero digamos que el recorrido de la corriente y todo el fenómeno es muy similar, ¿no? Por eso ya no lo vamos a mencionar con tanto detalle. Y esos son algunos de los principales, ¿no? Pero ya en un rato veremos que hay muchos más. Ahora, en cuanto a la parte de convertidores de SDC, igual todos estos los vamos a repasar con un poco más de calma después, pero igual quiero introducirlos brevemente a cada uno de ellos, ¿no? En el convertidor de CDC, cuando trabajamos un convertidor que más bien, bueno, tenemos la posibilidad de generar dos tipos o dos variantes principales de convertidores, ¿no? Como dijimos, que es la posibilidad de aumentar el voltaje de salida o de reducirlo, ¿no? Como vas a utilizar un fenómeno de PWM para hacer el recorte de esta onda, vas a hacer el chopeo o el troceado. Entonces se habla de este circuito chopper, ¿no? Si hablas de un convertidor tipo buck, ese buck es un convertidor reductor o step down, ¿no? Entonces, no se utiliza mucho con SCRs, sino suele trabajarse con BJTs o MOSFETs. ¿Por qué? Porque estos convertidores requieren que la computación electrónica se haga a una velocidad bastante elevada. Entonces, el MOSFET normalmente es bueno, el más indicado para ello, ¿no? Entonces, debido a su alta frecuencia de conmutación. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, no sé, pues 100.000 Hz, 150.000 Hz, ¿no? Em, Este convertidor se conoce hoy en día como fuente de alimentación conmutada o fuente switching. ¿Sí? Utiliza el circuito, bueno, un diodo, utiliza también el dispositivo semiconductor de conmutación, utiliza también un capacitor para ayudar un poco a la onda, ¿no? Ya lo veremos así en un momento, ¿no? Pero sí, es bastante utilizado. Y en el caso de que quiera hacer una elevación, bueno, ya no sería un chopper o un convertidor back o step down, sino sería un step up o convertidor elevador, o simplemente boost, convertidor tipo boost. Ahora, hay muchas variantes de este convertidor que veremos luego. Algunas otras que podemos mencionar son el convertidor flyback y el convertidor resonante, ¿no? En este caso, la forma de onda, ¿cómo sería? Si tú tuvieras una fuente de alimentación en DC, por ejemplo, ¿no? Una VS de corriente continua, y tienes un transistor al cual le vas a suministrar un voltaje VB, voltaje base emisor, que va a polarizar esto de forma que el transistor va a entrar en corte de saturación. Entonces, ¿qué puedes lograr? Que dependiendo de la forma de onda VB, VBE que suministras, vas a tener una salida en la carga de valor VS, ¿sí? Cuando este esté en saturación. Esto va a venir así. Y el VS va a caer íntegro a la carga, ¿no? Por eso en la salida tenemos el valor de VS cada vez que tengas un pulso acá, ¿no? Ahora recordemos algo muy importante que a veces perdemos de vista, que es que este transistor, el BJT, trabaja gracias a la corriente de base. O sea, no es que el voltaje sea quien active, quien activa es la corriente, pero a través de que hay un voltaje previo, ¿no? Claro, obviamente no puede haber la corriente si el voltaje no está presente, ¿no? Y en el caso de un NPN, tú tienes que suministrarle un voltaje positivo acá mayor a los 0.7 de esta unión PN, ¿no? Este es NPN, claro. Este es N, este es P, este es N. Entonces, tienes que suministrar un voltaje mayor a 0.7 para que esto pueda entrar en corte o en saturación. Y luego aparece esta corriente base y luego, por ende, aparecerá la corriente de colector, la cual recordemos que es igual a la corriente de base
multiplicada por el factor de ganancia beta del transistor, ¿no? Que es muy importante. Entonces, de esa forma uno podría escoger cuál es el valor de VB que va a activar esto y que va a generar esta corriente IB, bajo la cual, según la ganancia del transistor, pues pueda generarte una corriente de colector de un valor que sea lo suficientemente grande para tu carga, ¿no? Entonces, dependiendo de la carga que tengas, pues puedes escoger esto y puedes jugar con una corriente mayor. Siempre y cuando esta corriente de colector siempre sea menor que la corriente nominal del transistor. Sí, eso es muy importante. Esto es la corriente máxima, ¿no? Ahora, algo que no se aprecia en este dibujo es que cuando el transistor entra en saturación, sabemos que igual tienes un valor aquí este es el colector, este es el emisor, ¿no? Entonces, el voltaje colector-emisor va a ser teóricamente cero, pero en realidad no lo es. Igual tenemos algunas pérdidas en los dispositivos semiconductores por conducción y eso hace que tengas un voltaje CE diferente a cero, por lo cual en la práctica no vas a tener VS en su totalidad, sino tendrás un poquito menos. ¿Qué tanto menos? Bueno, dependerá de la especificación del transistor y de cuál es la calle de tensión en el régimen de conducción, ¿no? Entonces habría que validarlo bien. Pero la idea es que puedas tú jugar con este ancho del pulso, la activación, la desactivación y de tener el VS en su totalidad, vas a tener solamente una porción. Es decir, cuando tú calcules el valor promedio de esta porción de la onda, definitivamente va a ser menor que el VS, ¿no? Es decir, podemos decir que el voltaje de salida va a ser menor que V sub S. ¿Qué tanto menor? Pues dependerá del ciclo de servicio, ¿no? El duty cycle. Entonces, si es que este valor del tiempo alto es el 50%, si fuera más o menos así, y más o menos tuvieras esta onda pintada a la mitad, o sea, en nivel alto y luego recién cae por la mitad del periodo y luego vuelve a subir y se repite, entonces simplemente el voltaje de salida va a ser Vs entre 2. Y por supuesto, si el VS o el tiempo de servicio es mayor, el voltaje va a ser mayor, también el voltaje de salida, y lo propio, ¿no? Si es menor, lo contrario. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, para esto jugamos normalmente con el famoso PWM, el cual, si quisiéramos tener la flexibilidad máxima para los circuitos nuestros, podríamos tenerlo a partir de un microcontrolador de forma programada y sería mucho más sencillo, ¿no? Trabajar, o mucho más flexible, mejor dicho. Puedas definir tú exactamente cuál es el duty cycle con mucha precisión, ¿no? En caso de que quisiéramos una salida un poco más simple, podemos trabajar con un timer, ¿no? El famoso timer 555. Entonces, por ejemplo, aquí todavía tenemos un circuito tipo chopper, ¿sí? Que también es un circuito, en este caso, para poder excitar la carga, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, en este caso aparece este diodo nuevamente que les decía que es el diodo de salida, el diodo el freewheeling, ¿sí? Y también tenemos, ¿no? En este caso, este LA, que va a aportar también en cierto momento cuando la onda esté, digamos, la onda de alimentación no esté presente, ¿no? Solamente que eh, la cantidad de energía que este inductor va a manejar, recordemos que depende de la variación de la corriente, ¿no? En el tiempo. Entonces, mientras más oscilaciones tenga esta conmutación electrónica, esta energía del inductor va a ser mayor. Entonces, es importante, ¿no? Y bueno, ahí en el dibujo al menos hace referencia a que un motor puede trabajar en diferentes regímenes, ¿no? Puede estar, si está excitado, de forma directa, simplemente en el cuadrante 1 trabaja como motoring, como motor convencional. En el cuadrante 3 es si lo alimentas con energía negativa, es decir, inviertes la polaridad de la energía DC con lo que vas a excitar este motor DC, es simplemente giro en reversa, pero puede trabajar también como generador, que teóricamente ocurriría en todos los momentos en los que no se energiza el motor, ¿no? Por esa razón es muy recomendable que, digamos, si tú le vas a hacer un mantenimiento, por ejemplo, a algún dispositivo, a una máquina que tenga ventiladores, trábalo siempre con algo para que el ventilador no gire y no genere algún voltaje a la placa de este dispositivo, ¿no? Que es muy importante eso, ¿no? Para evitar problemas. Y bueno, finalmente el inversor o dispositivo de conversión DC a AC, ¿no?
convierten corriente continua a corriente alterna. Los primeros se hacían con SCRs. Y el problema de esto es que los SCRs, pues, cuando tú quieres que empiecen a conducir, como vimos también en la descripción de los dispositivos semiconductores, no tienes tanta facilidad para poder controlar el apagado de este dispositivo, ¿no? Como si ocurriría, por ejemplo, con un dispositivo GTO, ¿no? Un Gate Turn Off Thyristor, ¿no? Un tiristor, que es especialmente dedicado para eso, ¿no? Un SSR convencional no lo hace así, ¿no? Entonces, tiene una circuitería adicional que es requerida para poderlo apagar. Sí, entonces pues, esto puede ser un poco más complejo, ¿no? Complica un poco el diseño, ¿no? Pero bueno, también se podría hacer, ¿no? Pero también se podría trabajar con algunos BJTs o MOSFET de potencia o incluso unos IGBTs, ¿no? Transistores bipolares de comporte aislada, ¿no? O tiristores controlados por MOS, ¿no? Uy, ahí se me fue una letrita, lo voy a anotar un rato. Es que pasa que tengo acá la computadora en inglés y a veces me corrige algunas palabritas. Bueno, algunos ejemplos de convertidores DSAC o inversores, como se les conoce mejor. Sistemas de iluminación de emergencia, por ejemplo, variadores de velocidad de corriente alterna, ¿sí? Eso también utiliza bastante eso en la etapa final del variador, en la etapa de potencia de los transistores. Sistemas UPS y, bueno, convertidores de frecuencia. Que, bueno, es otra forma de decirle al variador, ¿no? Convertidor de frecuencia. Algunos circuitos de ejemplos lo tenemos aquí. Entonces, lógicamente aquí la maña para el inversor es controlar el momento donde la electrónica va a hacer la conmutación, ¿no? Tanto en el switch 1 o el switch 2, aunque en realidad no son interruptores, no son dispositivos semiconductores, ¿no? Controlados. Entonces, ¿qué sucede? De que imaginemos que en un momento este interruptor opera, ¿sí? Entonces, cuando S1 está funcionando, la energía de esta fuente viene así, de esta forma, energiza la carga y regresa al origen, ¿no? Y se entiende que si S1 opera, S2 está no operando, por lo tanto acá tenemos un bloqueo. Y entonces, si esto está bloqueado, la energía no va a tener cómo regresar. O sea, si intentara salir la energía de esta fuente de abajo, va a llegar a este punto y va a decir, bueno, hacia acá tengo un interruptor abierto, no puedo ir. Hasta acá, si quiero regresar, tengo un diodo en inversa, tampoco puedo ir. Entonces, simplemente esto no existe. Entonces, la salida nos queda de esta forma, ¿no? Con la polaridad así, tal cual. Y el voltaje de salida va a ser igual a el VS entre dos teóricos, pero como les comentaba, igual va a haber una pequeña caída de tensión en el interruptor. Y entonces de repente el voltaje estará por acá, ¿no? Más o menos. Y bueno, para el momento en el que esto funcione al revés, entonces lo que va a pasar es esto. El interruptor no funciona. Entonces, la energía que podría salir de acá igual llega a este punto y dice acá está abierto, no funciona por acá, acá el diodo está bloqueando, tampoco. Entonces, simplemente esto no existe. Desestimamos esto para el momento donde S2 funciona y S1 no. Es decir, la segunda mitad del periodo, ¿no? Y más bien cuando esto conduce, la fuente ahora viene, la energía sale por el más, la energía convencional, la polaridad cambia, o sea, se invierte. Y luego tenemos un camino por acá, ¿no? Para que la energía pueda circular por ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos esa posibilidad también, ¿no? Entonces, listo, esa es la idea para esta forma también uno de inversor, ¿no? En este caso de fuente de tensión de medio puente, ¿no? Entonces, muy bien, señores, así sería, bueno, acá concluiríamos esta primera parte del curso. Para lo cual entonces tenemos algunas conclusiones, al cuestionario se lo va a pasar en un momento, ¿sí? Para que lo podamos trabajar. Y podemos concluir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, también un poco resumiendo lo que hemos hablado en las anteriores,
que la electrónica de potencia hace referencia al control de la conversión de la potencia por medio de semiconductores, como ya lo vimos, diodos, tiristores, GTOs, etcétera, ¿no? Se utiliza en aplicaciones desde domésticas y ofimáticas hasta comerciales, industriales, telecomunicaciones, transmisión de energía. También tenemos la diferencia entre electrónica de potencia y electrónica de señal, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de energía, el enfoque, las aplicaciones, los componentes que se usan, ¿no? El objetivo principal de la rama, ¿no? Y vimos también algunos parámetros importantes de electrónica de potencia, voltaje, corriente, potencia, eficiencia, pérdidas, ¿no? Recordando que una de las cosas más importantes para la electrónica de potencia es el rendimiento, ¿no? Lo que queremos es poder aprovechar al máximo la onda de entrada y hacer las conversiones respectivas, ¿no? En el caso de los diodos de potencia, que también vimos, son similares a los normales, pero trabajan con mayores voltajes y corrientes y además tienen una zona intermedia de poco dopaje, ¿no? ¿Sí? Recordando un poco ahí el sándwich de material semiconductor PIN. Los tiristores trabajan como interruptores de potencia. Sí, de hecho son los que más potencia pueden manejar incluso. Hay varios tipos, ¿no? SSR, LIAC, TRIAC. La diferencia con el SSR es controlado, bueno, controlado parcialmente porque solamente puedes controlar el encendido, el apagado o no. El LIAC, que es el diodo de AC, ¿sí? Con un voltaje de polarización mayor que en DC. TRIAC, que es básicamente un DIAC con una compuerta. El GTO, que es un tiristor que a diferencia del SSR sí lo puedes excitar tanto para el apagado como para el encendido. Y después tenemos el LASSR, ¿no? Que también lo vimos que es controlado por luz, si no me recuerdo, y el MST. Además, bueno, el tema, recordamos que los transistores pueden trabajar en cortes a duración y esta conmutación les permite justamente lograr sus fines, ¿no? Para el tema de conversión de C, DC sobre todo. Y algunos tipos, ¿no? PJT, MOSFET, IGBT, dependiendo de la aplicación, ¿no? En convertidores DC-DC se utiliza mucho el MOSFET. En convertidores DC a AC se utiliza mucho el IGBT. Y bueno, el convertidor, dispositivo capaz de convertir energía de una forma u otra, y los 4 tipos que son los básicos, ¿no? El AC-AC, que es el ciclo convertidor, el rectificador AC-DC, a las fuentes, los troceadores o los choppers DC a DC y los inversores que son de DC a AC. Y un poco resumiendo lo que hemos visto, ¿no? Las aplicaciones, bueno, los valores de frecuencia que son una aplicación de inversores, algunos dispositivos semiconductores, las curvas, que hemos visto también. De hecho, ahí solamente en curvas hay bastante para hablar en todos los dispositivos, que ya nos quedaría muy, muy largo. Aplicaciones que dependen mucho de la frecuencia y eso dependerá también mucho qué dispositivo semiconductor se va a usar. Y finalmente, la etapa o los tipos de convertidores disponibles que podemos usar. Muy bien, señores, entonces, dicho eso, vamos a compartir ahora sí el cuestionario de salida de esta parte. Entonces, aquí, atentos al chat. Bueno, hasta acá no sé si tenemos alguna observación, alguna pregunta. Listo, si no hay preguntas, entonces les comparto el enlace de este cuestionario para que podamos ahí practicar para el examen. Va a ser más o menos así, el examen teórico. Entonces, yo creo que unos 10 minutitos. Entonces, 8:12, estamos de vuelta. Y bueno, no sé si les parece, así como para también, como la primera vez que hicimos un pequeño break, no sé si estarían de acuerdo hacer de repente un break también de 10 minutos. Sí, Me comentan, por favor. Sí, un break, un sí, break. estaría bien. Nos vamos a un break de 10 minutos. Listo, entonces, bueno, lo dejamos con este cuestionario de 10 minutos y el break. Parte vamos a precisar algunas características principales de estos rectificadores. Vamos a enumerar algunos tipos de rectificadores y vamos a ver las diferencias entre los rectificadores controlados y no controlados. Como ya hace un rato lo conversamos, la idea de tener un rectificador es poder convertir la energía de corriente alterna a corriente continua, ¿no? Porque normalmente los equipos electrónicos lo trabajan así.
porque suelen trabajar bajo sistemas de microcontroladores y microprocesadores y estos dispositivos trabajan pues, ¿no? con corriente continua, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de implementar rectificadores, ¿no? Para fuentes de alimentación, por ejemplo, entre muchas otras aplicaciones, ¿no? Ahora, estos son los temas que vamos a ver. Está clasificado básicamente según la forma como están constituidos, ¿no? Dentro de los rectificadores no controlados tenemos varios tipos como los de media onda, onda completa, y según la cantidad de fases también pueden ser monofásicos y trifásicos, ¿no? Y en el caso de los rectificadores controlados, pues acá trabajamos con tiristores y también hay otro tanto de variantes, ¿no? Como media onda, onda completa, también monofásicos y trifásicos controlados, ¿no? Entonces básicamente duplicamos todas las configuraciones trabajándolo con tiristores. Además, hablaremos un poco del control de fase y algunos aspectos prácticos, además de el fenómeno del filtrado, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Bueno, en el contexto que habíamos estado hablando hace un rato, estamos ubicándonos entonces dentro de la primera parte, la parte de arriba, ¿no? Tenemos corriente alterna, vamos a convertirla a corriente continua, por lo tanto vamos a hablar de los rectificadores, ¿no? Entonces ya sabemos que un rectificador puede ser no controlado si es que utiliza diodos y los controlados utilizan diodos, ¿no? Entonces de esa forma controlamos el ángulo de disparo y por lo tanto el voltaje promedio que llega a la carga, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver ay, perdón. En el caso de los rectificadores no controlados, empezamos siempre, ¿no? Con las características de estos. Básicamente utilizan diodos como elemento de rectificación. Esa es la gran característica de estos convertidores. Y a diferencia de los controlados, el problema o digamos la limitante que tienen estos diseños con los no controlados es que no podemos regular o no podemos ajustar el voltaje de salida. No es un voltaje fijo. Entonces es un diseño que de repente ya viene para algo muy específico y queda así, ¿no? No es que lo puedas regular o modular con alguna perilla o nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, si es que eso no es un problema, entonces definitivamente es más económico y más sencillo que uno controlado, ¿no? Entonces, algunas características. Los tipos principales son los de media onda, los de onda completa. La salida no es regulada, entonces, si es que no le acoplamos nada más aparte de los diodos, simplemente el voltaje de salida podría variar, ¿no? Dependiendo del voltaje de entrada que llega, ¿no? O la carga que vas a colocar. Sí, también puede tener algunas variaciones el voltaje de salida según la carga, ¿no? Entonces podemos apreciar a veces el fenómeno de que una fuente se chupa, ¿no? No sé si has escuchado esa frase de que una fuente se chupa. Es cuando, por ejemplo, acoplas inadecuadamente las impedancias de tu carga con la de la fuente y de todas maneras aparece un voltaje de repente menor o una corriente menor y tienes algunos fenómenos un poco extraños, ¿no? Recordemos ahí que según la teoría de electrónica, la máxima transferencia de potencia ocurre cuando la fuente o la impedancia de salida de la fuente, mejor dicho, la impedancia de entrada de la carga son semejantes, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos tratar de buscar. Y cuando eso no es así, pues debemos ver la forma de tratar de acoplar las impedancias, ¿no? Una forma, por ejemplo, es con operacionales, ¿no? Pero bueno, es una de tantas cosas que se pueden hacer. Y bueno, la ventaja de estos diseños es que son bastante sencillos, son bastante económicos también. Por lo tanto, también pueden ser interesantes implementarlos. En este caso, bueno, en la figura tenemos un rectificador de media onda. ¿Sí? En la rectificación de onda completa se trabajan bueno, se trabaja con un sistema un poco más complejo, ¿no? Con 4 diodos, ¿sí? Cuando se trabaja solamente en un transformador normal y con 2 diodos en el transformador de derivación central. La idea de que sea así de onda completa es mejorar la eficiencia, ¿no? Básicamente duplicar la eficiencia. Eso es bastante importante. Bueno, aplicaciones comunes donde esto sea relevante, fuentes de alimentación para equipos electrónicos, por ejemplo, fuentes de laboratorio, cargadores de baterías, ¿no? Cargadores de baterías de teléfonos también, ¿sí? Adaptadores AC/DC, creo que todos alguna vez hemos tenido algo de esto, ¿no? De repente para conectar algún equipo electrónico en casa y bueno, de repente uno encuentra una fuente que puede conmutar en diferentes niveles de voltaje de salida, que de hecho es muy práctico, que es conveniente para muchas aplicaciones, pero hay algunas en las que no, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, pero por ejemplo he tenido problemas con aplicaciones de audio, ¿sí? Cuando he querido, por ejemplo, conectar
una fuente conmutada a un pedal de guitarra, por ejemplo, el pedal introducía bastante ruido, un ruido de línea bien feo, ¿no? A partir de la fuente de alimentación, ¿no? Entonces, eso puede ser un inconveniente, ¿no? Entonces, cuando la fuente no está bien diseñada o es una fuente muy barata, una fuente de dudosa procedencia, pues esto podría pasar. Pero hay otras aplicaciones donde esto no es un problema y simplemente no impacta, ¿no? Entonces, ahí sí te podrías permitir algo así, ¿no? Lo que sí, tratar siempre de cuidar la polaridad, que el voltaje sea el correcto, ¿no? Siempre estar monitoreando adecuadamente eso, porque si no de repente pues le vas a meter un voltaje inadecuado a tu carga. Y también monitorear también los niveles de corriente nominales, ¿no? Tratar de que la carga nunca consuma más que la fuente, por supuesto, ¿no? Porque en ese caso es que la fuente se chupa, por ejemplo. Otra característica principal es el fenómeno del rizado, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es la variación del voltaje de salida que ocurre de forma periódica después de cada pico, ¿sí? En el momento en el que, las ondas que estamos observando punteadas son las ondas tal cual las tendríamos a la salida del rectificador, sea este de media onda o de onda completa. Pero si le acoplamos un capacitor en paralelo a la carga, pues podríamos mejorar, ¿no? Esta forma de onda o el rizado o el ripple en inglés para que eso sea mejor, ¿no? Ahora, como se ve también en un rectificador de media onda, este rizado es más pronunciado, ¿no? Es como que tienes un peine al que le faltan algunos dientecitos, entonces tienes una caída de voltaje más pronunciada que en el rectificador de onda completa, ¿no? Lo cual también vuelve más conveniente la utilización, más allá de la eficiencia, de un rectificador de onda completa, ¿no? Realmente por digamos, el cableado y los dos diodos adicionales y todos los beneficios, realmente vale la pena considerarlo, ¿no? Entonces utilizamos filtros, ¿sí? Los capacitores para reducir el rizado, porque lo que va a hacer el capacitor es almacenar una tensión en el pico positivo, ¿sí? En todo ese tiempo, y luego esa energía la va a liberar en el momento en que la tensión caiga, ¿no? Entonces va a entrar el condensador en carga y descarga en cada periodo, y esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Entonces lo ideal es que estos condensadores normalmente sean un poco grandes en cuestión de sus valores de capacitancia, ¿no? Por ejemplo, 2200, 4700 o similares, ¿no? Y el voltaje, pues siempre dimensionado al voltaje de operación según la fuente que estés tratando de construir o según el rectificador que vas a construir, ¿no? Si esto va a estar conectado a un transformador, por ejemplo, es ideal que midamos cuál es la tensión de salida del transformador para saber cuál es el voltaje que tendría que aguantar este condensador y así no tener problemas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, y tenemos algo más, la tasa de descarga o la pendiente de este rizado ya con el condensador es la misma porque es la misma tasa de descarga del capacitor, ¿no? Eso depende propiamente ya del dispositivo. Ahora, en el caso de los rectificadores de media onda, también tenemos los controlados, ¿no? Este fenómeno, ¿no? De que o bien conservamos el semiciclo positivo o bien conservamos solamente el semiciclo negativo, ¿no? Entonces ahí el valor RMS se va a reducir a la mitad, ¿sí? Porque estamos eliminando la mitad de la onda, ¿no? Entonces esto es para considerarlo también, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un rectificador de media onda con un diodito, así como lo mostramos hace un momento. Entonces, la idea es que solo va a permitir el paso del semiciclo positivo, ¿no? Es un poco más simple, pero es el menos eficiente de los diseños que vamos a analizar. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Con el rectificador de media onda. Onda sinusoidal, sin rectificar, tenemos los semiciclos positivos y negativos a la izquierda, y a la derecha, más bien, solamente vamos a preservar un lado de la señal. Y ojo que estamos asumiendo una conducción perfecta en el diodo sin considerar su caída de tensión, pero sabemos que para la práctica sí hay que considerar esa caída de tensión, ¿no? Ahora, imaginemos que tenemos este rectificador de media onda, por ejemplo, que tenemos ahí un transformador, ¿sí? Que va a reducir este voltaje de 220 a 10, ¿sí? A 10 voltios AC, 60 Hz. Y si quisiéramos graficar esto, por ejemplo, para analizar algunos parámetros, podríamos observar que como estamos hablando de 10 voltios así, bueno, si estamos hablando de 10 voltios pico, entonces estaría correcto poner que 10 voltios es lo que tenemos en la punta de la onda, ¿no?
De modo que, como es la onda esta es la onda que tendremos aquí, ¿no? Digamos, vamos a ponerle acá V1, por decir algo, ¿no? Ya este es V1. ¿Y qué es diferente de la salida? Que va a ser en este caso, vamos a llamarle voltaje en la carga o VSUL, ¿no? El voltaje del load de la carga. Ahora vemos que es un poco más baja en potencia o en amplitud. ¿Por qué? Porque el diodo va a tener su caída de tensión nominal. Si es que es un diodo de silicio, sabemos que es 0.7 voltios, que van a estar presentes aquí, de esta forma, ¿no? Entonces, esa tensión se le va a restar al voltaje que ingresa en el secundario del trafo y van a ser 10 menos 0.7, nos da 9.3 como máximo, ¿no? Y además, al principio de la onda, mientras esta sea menor que 0.7 voltios, vamos a observar que vamos a tener un momento donde el voltaje en la carga es cero, porque no se está conduciendo, ¿no? Recién a partir de 0.7 empieza a conducir y esto empieza a crecer, ¿sí? Entonces eso también hay que considerarlo, ¿no? En este caso, la frecuencia de la carga, el voltaje en la carga, es la misma, porque esto se va a repetir y va a ser lo mismo acá, ¿no? Y bueno, la onda azul se va a repetir también, ¿no? Vamos a ponerle acá, si la dibujamos, por ejemplo. Ahí estamos. A ver, pues se ve así, ¿no? Lo voy a aplastar un poquito para que se vea bien. Entonces, el periodo de la onda se va a mantener. Sí, el periodo va a ser este. Entonces, como para la onda azul es 60 Hz, para la onda roja también es 60 Hz, ¿no? Recordemos que el periodo define el tiempo en el que la onda se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, 60 Hz. Y la tensión pico a pico del diodo, en este caso, van a ser 10 voltios. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el semiciclo negativo, y la corriente intente circular en sentido contrario, es decir, en sentido antihorario, entonces lo que vamos a trabajar va a ser esta porción de la onda acá, ¿no? Y la onda va a llegar a un pico y el diodo los va a tener que aguantar para que este rectificador no controlado de media onda mantenga su integridad, ¿no? Entonces, este es un parámetro importante que deberíamos considerar en caso de que queramos diseñar un rectificador. No solamente poner un diodo por poner y ya, ¿no? Hay que considerar la caída de tensión, deberíamos considerar también la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, que aguante esta frecuencia de 60 Hz, que como es una frecuencia baja, normalmente no debería haber problema. Deberíamos también considerar la corriente, la cual va a depender, por supuesto, de la carga. Es decir, el diodo tendría que ser capaz de manejar la intensidad de corriente que la carga le vaya a pedir. Entonces, ese es un parámetro importante que hay que mencionar. Y otro parámetro importante va a ser este voltaje en inversa, ¿no? El voltaje en reversa, ¿no? El voltaje pico, en este caso del diodo, o bueno, como van a ser varios voltajes en inversa que se van a repetir, hay que buscar, ¿no? El parámetro en inversa repetitivo, ¿no? Que puede tolerar el diodo, ¿no? Como vimos en sesiones previas, hay incluso una nomenclatura que lo define de forma muy clara. Y hay que cuidar esos detalles, ¿no? Para que esto pueda funcionar bien. Caso contrario, si no, lo que va a pasar es que el diodo se va a degradar rápidamente y se va a malograr en poco tiempo. Entonces, eso debemos evitar. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos observado, ¿no? Hace un momento. Voy a tratar de pasar estas que ya hemos analizado para no detenernos mucho aquí. Entonces aquí se almacena energía en forma de campo magnético en el semiciclo positivo y en el negativo, cuando el diodo bloquea la conducción de la corriente que proviene de la fuente, el campo magnético de la bobina va a colapsar y se va a producir esta corriente que respetará el sentido previo, ¿no? Y esto puede ser nocivo para componentes cercanos como la fuente, como lo dijimos. Entonces el diodo FreeWheel ayuda a resolver esos problemas. Ahora, en el caso de los rectificadores de onda completa, bueno, esto ya lo habíamos analizado. En este caso, dos dioditos para el medio puente, ¿sí? Y podríamos tener un dibujo que ilustre un poco más esta idea, ¿no? Sí, entonces podríamos, en la parte de arriba, se muestra cómo es que operaría la rectificación en ese dispositivo, que es solamente dándonos el circuito, utilizando la rama central y, bueno, la derivación central y la bobina de arriba, ¿no?
Y en el semiciclo negativo trabajar la parte de abajo, ¿sí? Para darnos la onda completa. Acá tenemos un dibujo que ilustra un poquito más esto. Ahí lo podemos ver. Entonces los diodos constantemente están alternando, ¿no? Entre conducción y no conducción, ¿no? Con cada semiciclo. De igual forma, también es conveniente aquí, en este tipo de diseños, también considerar el voltaje, ¿no? En inversa máximo que van a tolerar los diodos de forma repetitiva para que esto pueda trabajar correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual acá podríamos analizar lo mismo que hace un rato. Si la tensión máxima se conserva, es la misma, 9.3, ¿sí? Los 10 voltios pico menos el 0.7 previo, bueno, el diodo, de los diodos en este caso. Recordando que en este circuito solamente un diodo va a funcionar por cada semiciclo, entonces el otro lo desestimamos para el cálculo, ¿no? Entonces solamente va a 0.7, nada más que se va a restar. Ahora, en este caso, la frecuencia de la onda más bien sí se va a duplicar, porque si analizamos cómo se comporta la onda rojita, que es la onda de salida, para el semiciclo azul vas a tomar el positivo y cuando viene el semiciclo verde, entonces, o mejor dicho, el negativo, eh, también se va a rectificar y ahora la frecuencia de la onda roja va a ser el doble, ¿no? ¿Sí? Porque van a ser dos picos hacia arriba. Entonces ya no es 60, sino es 120 Hz. Y en este caso, eh, bueno, la tensión pico del diodo va a ser un poco más elevada, ¿no? Va a ser más o menos 19.3, porque mientras tenemos una onda que está suministrando 10 voltios hacia arriba, tienes la otra que está empujando hacia el sentido contrario con menos 10 voltios, ¿no? Y se le resta el voltaje del diodo y tiene los 0.7 que te da en total 19.3 voltios, ¿no? Ahora, esta es la configuración probablemente la más frecuente con la que vamos a toparnos, ¿sí? Que es la rectificador con puente diodos, ¿sí? Con los 4 diodos, donde podemos definir, ¿no? El voltaje máximo, el voltaje RMS también, incluso también voltaje promedio, no es exactamente igual, pero bueno, ahí está también. Y cómo es que esto se comporta, ¿no? En el tiempo, que también es sumamente importante. Entonces, en este caso, los diodos conducen y no conducen también en cierta configuración. Esto lo hace de forma automática, no hay que controlar nada, el diodo ya se prende y se apaga solamente con la polarización. Y entonces la polaridad de la carga se mantiene en todos los periodos, ¿no? Entonces, esta es la más común. Ahora, igual acá, como casos previos, es conveniente saber que los diodos que no están en conducción también pueden tolerar el voltaje de polarización inverso, ¿sí? Sin dañarse, y que también pueden manejar la corriente que se les va a propinar. Además, claro, del voltaje que se le va a suministrar, ¿no? Igual también eso hay que considerar para los diodos, ¿no? Para no tener inconvenientes con el diseño, ¿no? Entonces, en este caso, cuando analizamos esta configuración, lo que va a pasar es que si antes solo teníamos un diodo trabajando en el circuito, tanto para el positivo como para el negativo, ahora tenemos dos diodos. Entonces las caídas de tensión de los dos diodos tienen que sumarse para restarle eso al voltaje del secundario del trafo y eso es lo que va a caer en la carga. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en este circuito tenemos 10 voltios en la salida del transformador, el secundario, una vez que caiga 0.7 en cada uno de los dos diodos, tienes 1.4. Si le restas 10 es 1.10 menos 1.4, te quedan los 8.10 voltios, que es la tensión máxima que vas a tener en la curva ahora más bien, ¿no? Y ahora la conducción ya no empieza en 0.7, sino en 1.4, porque tiene que polarizarse de forma directa ambos diodos. Entonces, este umbral va a ser un poquito más elevado, ¿no? Que también hay que considerarlo, ¿no? Igual la frecuencia se va a duplicar, al igual que el caso anterior, ¿no? Y bueno, para el caso de la tensión pico del diodo, bueno, en este caso va a ser 9.3, ¿no? Es un poquito más bajo. Sí, es lo que debería aguantar cada diodo. Muy bien. Ahora vamos con la parte de rectificadores monofásicos, ¿no? Bueno, todo lo que hemos venido hablando en realidad son monofásicos porque solo tienen una fase, ¿no? Bueno, puede ser línea neutra, incluso puede ser bifásicos, pero igual es la misma idea, ¿no? Son solamente dos cables que alimentan, ¿no?
Entonces, eso ya lo hemos visto. En una instalación monofásica, bueno, solemos trabajar con esto. En la señal de salida, eso ya lo hemos comentado. Y en este caso, bueno, una animación más también que quería compartir, que me pareció bonita. Listo. Y en este caso, por ejemplo, si utilizáramos un 1N4001, bueno, hay que ver siempre, ¿no? El datasheets, porque hay varios modelos, el 1N4001, y si le cambias el último número, también tienes otros modelos de diodos que, bueno, pueden conducir, si mal no recuerdo, más intensidad de corriente, ¿no? Que también puede ser útil. Ahora, en el caso de los trifásicos, bueno, la diferencia es que a diferencia del anterior que trabajaba con una alimentación monofásica, acá lo vas a alimentar con 3 líneas. Debido a esto, estos son más eficientes y manejan mayores potencias, ya que presentan menor rizado, ¿no? Así como cuando antes hablamos del rectificador de media onda que tenía un rizado más pronunciado que el rectificador de onda completa, si comparas un rectificador monofásico con un rectificador trifásico, así sea de onda completa, el rizado va a ser siempre menor en el trifásico. Y eso es bueno. La trifásica se utiliza, por supuesto, en contextos donde requieras gran potencia a suministrar las cargas, ¿sí? Como motores, por ejemplo, de C o AC. Sin embargo, algo que hay que considerar también es que en algunos rectificadores que se trabajan también se generan algunos armónicos que afectan de alguna forma a la línea, ¿no? Sobre todo los controlados, ¿no? Porque recordemos que los rectificadores controlados trabajan con electrónica de conmutación y estos cortes que se le hacen, ¿no? A la onda, pues generalmente tiene un impacto con la forma de onda total que vamos a tener a la salida, ¿no? Entonces los armónicos son algo con lo que vamos a tener que vivir. Por eso es que hay que tratar de considerar siempre en los escenarios el tema de filtros de armónicos, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien ha trabajado bastante con variadores de frecuencia, por comentar un caso, sabe que mientras más grande el variador, más grandes los armónicos que producen y esto puede ser nocivo para la calidad de energía de la planta. En general, si es que es un variador muy grande o al menos para ese circuito o ese subcircuito, ¿no? De la planta, ¿no? Entonces es importante poder detectar esto a tiempo antes de que bueno, el THD, que es la distorsión armónica total de la planta, se crezca demasiado y haya que pues, hacer una auditoría y bueno, identificar los puntos críticos para poder solucionarlo. Es un tema. Bueno, en el caso de los trifásicos tenemos configuraciones de 3 pulsos, de 6 y de 12, ¿no? En el caso del de 3, ese que tenemos aquí a la izquierda, el primerito, y es 3 porque, bueno, ingresa la energía trifásica y sale también trifásico, pero de estos 3 diodos, que son el V10, el V20 y el V30, solamente va a conducir uno de ellos a la vez, ¿sí? ¿Y cuál es el que va a conducir? Bueno, aquel que en determinado momento tenga la máxima tensión, o sea, la tensión más grande de las tres. Como sabemos que la tensión en el trifásico constantemente está fluctuando, entonces cuando haya una línea que tiene el máximo voltaje de los tres en cierto momento, entonces en todo ese lapso conduce dicho diodo. Cuando la onda evoluciona en el tiempo y más bien cambia la onda o cambia la línea que tiene el voltaje más alto, entonces ese diodo previo ya deja de conducir y conduce otro. ¿Sí? Entonces, eh, a diferencia de otros casos donde se hablaba de que el diodo se polariza de forma inversa o directa, bueno, acá lo que es clave es ver que la polarización indirecta del diodo que tiene el voltaje más alto es la que va a conducir finalmente, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, bastante sencilla, al menos circuitalmente hablando, de poder sumar 3 señales. ¿Sí? Entonces, digamos que si quisiéramos buscarle una analogía matemática, esto sería una suma, ¿no? Estás sumando el voltaje L1 más L2 más L3. Sí, o mejor dicho, estás haciéndole una operación de lógica OR, ¿no? O sea, solamente uno de los dos, la más grande. Bueno, en el caso de los de 6 pulsos, lo vimos hace un rato también, que tenemos ahora ya no, bueno, antes de pasar al de 6 pulsos, algo importante del de 3 es que la referencia de la carga, o sea, su negativo, digamos, es el neutro del secundario que va en estrella.
Entonces, esto típicamente va en triángulo estrella y el neutro es el negativo, ¿sí? Es el punto de referencia. Es importante. En el caso de los rectificadores de 6 pulsos, ya no es necesaria esa referencia del neutro, sino la referencia viene dada por la carga con otra línea. Entonces, lo que vamos a tener acá, fíjense, este voltaje UD va a ser un voltaje línea neutro, mientras que en este caso va a ser un voltaje línea-línea. Claro, pasando por los diodos, pero igual sigue siendo un voltaje línea-línea, ¿no? Entonces, eso es importante a tenerlo en consideración, ¿no? Porque claro, o sea, si tú, por ejemplo, tuvieras un transformador, digamos que este secundario fuera 380 voltios, 380 voltios en línea en línea son 220 voltios en línea neutro. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. En este caso, si tú tuvieras, por ejemplo, acá 380 en línea, en el de 6 pulsos, tendrías ese mismo voltaje acá. Sí, porque estás tomando línea con línea también. Entonces es importante, ¿no? Y bueno, la ventaja que vimos hace un rato, que es el hecho de que el rizado también es menor. Ahora, la otra configuración que también es interesante es la de 12 pulsos, que más bien trabaja con, eh, digamos, podrían ser dos transformadores trifásicos, donde los primarios se respeta la misma configuración, que en este caso es triángulo, pero en el secundario de un rectificador tienes una entrada en estrella y en el otro tienes una entrada en triángulo. ¿Qué va a generar eso? Un desfase entre estas 6 ondas secundarias que vamos a tener. Y este desfase precisamente es lo que nos permite generar estos 12 pulsos y ya no solamente 6, ¿no? Entonces, de hecho, ahí está la maña, ¿no? Entonces, pues, se construye con dos rectificadores de 6 pulsos, ¿no? De repente, incluso han escuchado también hablar de los variadores de 12 pulsos que tienen menor impacto en temas armónicos y bueno, justamente viene de acá, ¿no? Pero entenderán también que como tienes que involucrar más rectificador, otro rectificador, mejor dicho, tienes mucho más caro también, mucho más caro para implementar, para diseñar, para construir, etcétera. Entonces, eso también de hecho, el precio me parece que puede rondar por el doble hasta el triple de lo que costaría un equipo convencional, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Pero, digamos que es un poco más amigable en cuestión de armónicos, ¿no? Ahora, el rectificador de 3 pulsos tiene el nombre de M3U. M viene de media onda, 13 trifásico, U de carga no controlada, del inglés uncontrolled. Es un rectificador trifásico de media onda. Se alimenta con el trafo delta Y. Y lo que se hace es la conexión de los ánodos al bobinado secundario del trafo y los cátodos se unen al punto común donde está bueno, la carga, ¿no? Y el otro borde de la carga se conecta con la línea de referencia neutro. Como lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y considerando, por supuesto, que en este caso las ondas de alimentación, si tenemos una onda R, que es voltaje pico seno omega t, debemos aumentar un desfase o restarlo en todo caso de 120 grados a uno y sumarle a la otra, ¿no? Para tener las ondas desfasadas 120 grados entre sí y poder tener la onda final. Entonces esa es la idea. Ahora, en este rectificador, lo que ocurre es que, como le decía, en cierto momento vamos a tener una onda que sea la predominante, ¿no? Por ejemplo, en este punto de la onda, la que predomina es el voltaje de línea 1 con neutro, ¿no? Porque los otros dos están por debajo, en todo este lapso, ¿no? Entonces, en ese momento, quien va a conducir es el diodo V10, porque el E1 es quien más voltaje tiene. En un siguiente momento, quien va a conducir después va a ser otro diodo. ¿Por qué? Porque el voltaje L2N es el más alto. Entonces, quien va a conducir ahora es el V20. Y después, en otro momento, va a pasar lo propio para el V30, ¿no? Cuando la línea 3 sea la que tenga el voltaje más alto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues esta situación se va a repetir.
constantemente, ¿no? Cada periodo, entonces tenemos un rectificador de 3 pulsos. Son los 3 pulsos que se van a formar, ¿no? Ahora, lo que se aprecia en negrita es que si tenemos que el diodo V20 solamente conduce en este lapso de tiempo, del tiempo T2 a T3, lo que nos dice la imagen es que de T3 a T5, cuando no conduce, va a estar polarizado de forma inversa con la energía de las demás ondas, ¿no? Sí, entonces va a estar polarizado inversamente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos, ¿no? El voltaje en AC que va a tener el diodo, si esto es cero, claro, porque cuando conduce la tensión es cero, ¿no? Teóricamente, ¿no? O sea, es 0,7, ¿no? Pero igual, teóricamente es cero. Y va a tener un voltaje en inversa muy alto, ¿no? Entonces, igual esto se presta para poder mencionar que un criterio de diseño también sería que el voltaje inverso del diodo tiene que ser nominalmente mayor a este valor, ¿no? Este URRM, ¿no? Tiene que ser bastante, lo suficientemente grande como para aguantar estos picos. Tanto para el momento en el que L3 predomina, que es este primer momento de acá, como para cuando L1 es quien predomina, ¿no? Que es este otro momento de acá, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Y bueno, esta onda se repite y bueno, lo mismo pasa con las demás diodos, ¿no? Es la misma idea. De hecho, hay algunas formulitas que es bueno ahí tener siempre a la mano. De hecho, bueno, no vamos a entrar al análisis ni a deducir nada de esto porque ya eso creo que quedará para ustedes y demoraríamos la vida. Pero hay unos parámetros importantes, ¿no? Que son el valor medio, el valor eficaz, ¿no? El valor de la onda, el factor de forma, mejor dicho, ¿no? Que es básicamente un cociente entre el voltaje de mixta y el voltaje S. Que bueno, ya lo vamos a analizar. El voltaje mixta tiene que ver también con el RMS y el factor de rizado, ¿no? Que también, bueno, que depende en este caso del factor de forma, ¿no? Ahora, el trifásico de 6 pulsos tiene como nombre B6U. ¿Por qué? Porque B viene de bridge o puente rectificador, porque eso es lo que es. Tiene 6 pulsos, de ahí el 6, y la U de uncontrolled, ¿no? Carga no controlada. Lo voy a poner en el chat para que lo veamos. ¿Cómo se escribe uncontrolled? Este rectificador es más conveniente que el M3U debido a que tiene menor rizado. En este caso, la fuente de alimentación va en delta Y, el transformador. Cada línea se va a conectar con dos diodos, ¿sí? Uno por bueno, en el caso de la carga, se conecta por un lado con todos los cátodos y por otro lado con todos los ánodos, ¿no? Y algo que es diferente, que ya lo comenté, que la tensión va a ser línea a línea, ¿no? No línea neutro como hace un rato. Y es más eficiente que el de 3 pulsos, ¿no? Entonces eso también es bueno. Ahora, la forma de onda que vamos a tener en este rectificador es parecida a lo que teníamos hace un rato, ¿sí? Solo que la diferencia está en que los diodos van a conmutar constantemente, ¿no? O sea, al menos los diodos de abajo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En un momento en el que tengamos, por ejemplo, acá, ¿no? En este tramito, el voltaje línea 1 con neutro predomina, pues estamos hablando de esta parte de la onda, ¿no? Entonces, si línea 1 predomina en positivo, quiere decir que la energía va a venir por acá. ¿Sí? Entonces, si viene por acá, esto bloquea, y luego esto viene por acá, energiza la carga, regresa, y lógicamente no podría regresar por acá, porque regresaría al mismo punto, ¿no? Y tiene que regresar acá. Entonces, no puede ser V40 el diodo que lo accione, sino puede ser o bien V60 o bien V20. Por cualquiera de las dos vías, si fuera por V60 puede ir por acá, regresa, o si fuera V20 puede ir por acá también, por acá abajo, y regresa al origen. Ay, perdón. Entonces, por eso tenemos ahí en la onda, en la gráfica, dos piquitos. Un piquito para una onda y el otro piquito para la otra onda, ¿no? De hecho, en este caso, eh, como tenemos aquí en la imagen, vamos a ponerle un poquito de zoom para que se vea.
Cuando L1 está predominando, en la primera parte tenemos primero que trabaja con L2 y luego con L3. O sea, para la primera parte de este pequeño lapso de tiempo donde funciona el es, primero va línea 2, o sea, primero viene por acá, se forma este circuito y un momento después, cuando va el segundo piquito o el segundo pulso, viene por acá, el regreso, ¿no? Esa es la idea. Y entonces vamos a tener digamos, el desfase entre un pico o entre un pulso y siguiente va a ser de 30 grados en este caso, ¿no? Entonces, no, perdón, no son 30 grados, son 60, claro, porque son 6 pulsos. Entonces, si analizamos que este es el inicio de la onda, o sea, por acá, ¿no? Cuando termina la línea 3, estamos acá, más bien. Entonces, todo esto es un periodo. Y tenemos en total 6 pulsos, ¿no? Ese fenómeno de los dioditos que acompañan va a ocurrir también con la línea 2 y la línea 3. Entonces, cuando conduzca la línea 2 a través del diodo V30, vamos a tener que en la parte de abajo va a conducir el diodo V40 y el V20, ¿no? En cierto momento. Y cuando traje el V50, el V20 de abajo no funciona y más bien trabaja el V40 con el V60, ¿no? Y bueno, de esa forma se construye la forma de onda de salida que tiene un rizado mucho más controlado, ¿no? Es mucho más bonita la onda. Ya está. Entonces, bueno, aquí tenemos las formas de onda, ¿sí? Para esos rectificadores, bueno, con los pulsitos y esto. Ahí tenemos la configuración. Entonces, ¿qué diodos funcionan en cierto momento? Primero 5 con 6, luego 6 con 1, perdón, luego 1 con 2, luego 2 con 3, 2 con 3 con 4, 4 con 5 y se repite. 5 con 6 y así. Esa es la idea. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? También otra curvita, ¿no? Bueno, esa es también un poco de referencia de la parte matemática, ¿no? Respecto al voltaje C que tendríamos si lo relacionamos con el voltaje línea a línea y el voltaje RMS, que de hecho no es el mismo, ¿no? Recordemos que el voltaje DC es un voltaje promedio, mientras que el RMS es un voltaje cuadrático medio, ¿no? Es un poco diferente. Muy bien, ahora, bueno, creo que esto ejercicio lo vamos a dejar para después, porque nos va a faltar un poquito de tiempo. Vamos a soltar esta parte de acá. Bueno, esto sí ya lo vimos, ¿no? El transformador de 12 pulsos, o mejor dicho, el rectificador de 12 pulsos está acá. Y bueno, por supuesto es el más complejo de todos, ¿no? Pero la idea es que en un variador, por ejemplo, podría ser interesante implementarlo para poder dotarle al variador la capacidad de no emitir tantos armónicos en la onda digamos, en la onda de alimentación y no contaminar tanto la red, ¿no? Entonces podría ser interesante y útil hacerlo ahí, ¿no? Ahora, en la parte de rectificadores controlados, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito acá. Estos rectificadores pues son una evolución de los rectificadores convencionales que más bien van a utilizar tiristores en lugar de diodos y vamos a utilizar aquí el control del ángulo de disparo para poder controlar el voltaje de salida. La eficiencia es superior al 95%, es bastante elevada. Y utilizamos tiristores como NGCR, ya no diodos. Utilizamos estos tiristores que son interruptores electrónicos que se encienden con una puerta para poder controlar en qué momento la corriente empieza a conducir. En el caso de los tiristores convencionales, simplemente deja de conducir en el momento en que el semiciclo regresa, ¿no? O sea, es decir, cuando lo polarizas de forma inversa. Y en este caso, la compuerta es de tipo lacheado, ¿no? O sea, una vez que ya empieza a conducir el tiristor, no se puede apagar, al menos no por compuerta, ¿no? Lo que tienes que hacer es, de alguna forma, con un circuito externo o complementario, hacer que la corriente de ánodo a cátodo sea cero para que esto pueda trabajar. O polarizar de forma inversa para tal caso. Entonces controlamos el voltaje de salida con esto, variando el ángulo de disparo, ¿sí? Y como le decía, cuando el ángulo es cero, la onda de salida pasa en su totalidad. Si el ángulo de disparo va subiendo, el voltaje va cayendo, ¿no? El voltaje promedio, el voltaje RMS también.
Entonces es la idea, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un circuitito de ejemplo de cómo esto se comportaría, ¿no? Ahora, en el caso de los rectificadores controlados monofásicos y trifásicos, también hay esa variante, ¿no? Entonces, el monofásico puede ser de media onda o de media onda o de onda completa, igual que los anteriores, que los no controlados. Y los trifásicos, pues, ofrecen menos rizado y mayor eficiencia a la salida, ¿no? Para aplicaciones de alta potencia. Entonces, como ven, la topología es muy similar, por no decir idéntica, salvo que ahora pues tienes la posibilidad de controlar por compuerta cada uno de los elementos semiconductores y eso te abre otras posibilidades, porque en el caso anterior, si tú conectabas, por ejemplo, una carga, le estabas suministrando todo el voltaje de un pepo, ¿no? O sea, de golpe. Pero cuando tienes la posibilidad de controlar esto, ya se abre digamos, la flexibilidad suficiente para que puedas suministrar la energía de a pocos, ¿no? Que de hecho es lo que ocurre cuando trabajamos, por ejemplo, con un sistema de arranque suave por un motor trifásico, ¿no? Y esto tiene bastantes aplicaciones industriales y mineras. Bueno, algunas aplicaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, el control de motores en DC para variar la velocidad de los motores mediante el control de voltaje de alimentación, ¿sí? Utilizando ahí un circuito de disparo convenientemente dispuesto, ¿sí? También, sobre todo, si, bueno, mejora si se le puede poner una reglamentación de corriente y velocidad. Sistemas de cargas de baterías, ¿no? Para poder controlar la carga, para evitar sobrecargas. Bueno, controlar la corriente de carga, ¿sí? Para evitar sobrecargas. Fuentes de alimentaciones controladas que proporcionan un voltaje de salida ajustable para alimentar algunos equipos electrónicos, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos. Y también sistemas de calentamiento industrial, ¿no? Para poder controlar la potencia que vamos a entregar eh, a los resistores calefactores en este caso, ¿no? Que también sería importante utilizar. Algunas ventajas de estos sistemas, bueno, el control preciso del voltaje de la corriente y la flexibilidad debido a la posibilidad de controlar cuánta energía va a pasar. ¿Qué desventajas? Bueno, obviamente va a ser más complejo porque tienes que tener circuito de control por los tristores, es más complejo que con diodos, se generan armónicos, por lo cual vas a tener que utilizar filtros y el factor de potencia podría haberse reducido, ¿no? Entonces eso también puede ser un problema. Entonces, vamos a analizar un poco estos rectificadores con tiristores, una vez que hemos visto las características generales. En este caso, los rectificadores monofásicos controlados de media onda son una topología, bueno, se parecen mucho a los anteriores, solamente que tiene un circuito de disparo secundario, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Bueno, la forma de onda es más o menos así. Tenemos la curva azul, que es del voltaje de entrada. Luego tenemos ahí bueno, el voltaje de la salida, que sería el Vmax en medio color melón. Ese color verdecito sería la corriente de la carga. Y luego tendríamos el voltaje VT, que sería el voltaje del tiristor, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos este hueco entre el ángulo alfa y el ángulo pi, que sería la mitad del periodo? Porque en ese punto es donde se le ha suministrado el pulso de disparo. Y como se le ha suministrado el pulso de disparo, el tiristor entra en conducción, entonces la diferencia potencial entre sus bornes es de 0 voltios. Por eso pasa el íntegro a la carga, ¿no? O sea, lo que no pasa por el tiristor pasa a la carga, ¿no? Es interesante porque de alguna forma, si tú sumas la forma de onda roja de abajo y la forma de onda melón, tienes la forma de onda azul. Entonces es una forma gráfica de demostrar la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Que se estudia, ¿no? En electricidad básica. Entonces esa es la idea, ¿no? Y bueno, la corriente máxima también se puede calcular, ¿no? Y con el voltaje de la carga respecto al valor de la resistencia ómica de la carga, ¿no? Bueno, eso también ya lo vimos, recibo como un control de media onda, ¿sí? Hablamos del ángulo de disparo, esto no vamos a repetir. Lo que sí, hay también algunas formulitas que sería bueno que puedan ahí anotar o una fotito de todas maneras por si acaso, ¿sí? Donde se calculan, ¿no? Los parámetros de voltaje en DC, el voltaje RMS, que también se suele conocer, ¿no? Como el voltaje mixto o voltaje eficaz. Y bueno, el voltaje de AC, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? Que es la diferencia entre el valor RMS al cuadrado menos voltaje en DC cuadrado, raíz de todo eso.
Ahora, en este punto, no es conveniente analizar la eficiencia, el factor realizado y el factor de forma, debido a que se va a obtener una, perdón, una respuesta diferente del circuito dependiendo del ángulo de disparo que se le vaya a proporcionar, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en consideración, ¿no? Ahora, tenemos aquí una configuración similar, pero incluyendo el diodo volante, ¿no? Que ya comentamos que tiene también sus beneficios, ¿no? Para protección sobre todo, ¿no? Pero como vemos, el circuito esencialmente es el mismo que para un rectificador no controlado de media onda con diodo volante, ¿no? Igual acá, ¿no? Lo mismo, es lo mismo. Es idéntico. Y acá también, no solamente que acá tenemos unas formas de onda que podríamos apreciar, ¿no? Entonces, eh, donde se puede observar que en el momento en que suministramos el disparo, que es el momento donde aparece alfa, ahí la conducción en la carga aparece, ¿no? El V sub O. Caso contrario, simplemente tenemos ahí un pico negativo, ¿no? Ahora, también podemos desarrollar un rectificador, en este caso de onda completa, controlado, o un puente de tiristores, ¿no? Ya no con un puente de diodo, sino con puente de tiristores. Que podría ser necesario para algunas aplicaciones. Obviamente, para una fuente de alimentación, tú no quieres en ningún momento cortar la energía, ¿no? Entonces ahí no sería muy viable, ¿no? Pero para aplicación con otras cargas es posible que sí pueda ser necesario, ¿no? Y tenemos también las formas de onda de la salida de la corriente, que es la onda rosada, y la onda de voltaje en la carga, que es la onda verde, ¿no? De igual forma, también tiene sus propias fórmulas este rectificador monofásico controlado de onda completa, ¿no? Que también es bueno por ahí tener ahí a la mano. Bueno, la onda final, la fórmula abajo es la misma. Sí, solamente cambia el voltaje DC o voltaje medio o promedio y el voltaje mixto, ¿no? O RMS o eficaz. Los demás, el tercero sí es más o menos igual. Luego tenemos el rectificador trifásico controlado de onda completa de 3 pulsos, ¿no? Que es este acá, y sus fórmulas, ¿no? Solo que en este caso es importante aclarar que este rectificador tiene las fórmulas de la izquierda para cuando el ángulo de disparo es menor de 30 grados, y si es que el ángulo es mayor a 30 grados, o sea, ya es una conducción menor de la tensión, entonces el comportamiento es un poco diferente, ¿no? Entonces la fórmula cambia. Entonces es algo importante a anotar también. Y lo propio para el rectificador de 6 pulsos, solamente considerando aquí que la tensión, o mejor dicho, para ángulos menores o iguales a 60, acá también es menor o igual a 30, ¿no? Y para ángulos mayores a 60 grados esto es diferente, ¿no? Sí, hay que tener en consideración eso. Sí, las fórmulas cambian un poquito. Listo, señores. Bueno, creo que vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Para luego completar en la siguiente semana vamos a ya terminar la parte de toda la parte teórica. Solamente unas recomendaciones para la sesión del día de mañana. La idea es que ustedes propongan un circuito elevador, un circuito reductor y un circuito tipo back boost. Yo les voy a proponer algunos a continuación que voy a compartir aquí en pantalla, pero les sugiero que ustedes puedan buscar porque la idea es que puedan buscar algo que puedan trabajar en o que sea comercial, digamos. Entonces voy a ponerlos aquí en pantalla uno a uno para que los puedan tener ahí un ratito. Ya pasamos asistencia. Que pasen buena noche. ¿No? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Allá, eso nos toca a las 9, todavía falta.
Deja para el examen. Ok. Grupo B a las 9 entonces.